El juicio a Babilonia. Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo: Ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. El ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una nueva visión. Había allí una mujer sentada sobre la bestia de color rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. La mujer vestía ropas de púrpura y escarlata. Resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes, que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. En su frente se podía leer un nombre, escrito en forma cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las abominables ídolos del mundo entero. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta visión me dejó muy sorprendido, pero el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Voy a explicarte el misterio de esta mujer y de la bestia que lleva la de las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es. Sube del abismo, pero camina hacia su perdición. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarán al descubrir que la bestia era, pero ya no es, y pasa pronto. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está sentada, y son también 7 reyes, de los cuales 5 han caído ya. Uno está en el poder y el otro no ha llegado aún, y cuando llegue habrá de durar poco tiempo. La bestia que era y ya no es hace el octavo, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Los 10 cuernos son 10 reyes que todavía no han recibido el reino, pero tendrán poder por 1 hora junto a la bestia. Perseguirán todos una sola meta y pondrán su autoridad y sus fuerzas al servicio de la bestia. Harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y con él vencerán los suyos, los llamados y elegidos, y que se mantienen fieles. El ángel prosiguió: las aguas que has visto, a cuyo borde está sentada la prostituta, representa pueblos, multitudes y naciones de todos los idiomas. Los 10 cuernos y la misma bestia planeaban maldades contra la prostituta. La arruinarán y la dejarán desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego, porque Dios se vale de ellos para ejecutar su plan, y les ha inspirado la misma intención de poner sus fuerzas al servicio de la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esa mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero. Después de esto, vi bajar del cielo otro ángel. Era tan grande su poder que toda la tierra quedó iluminada por su resplandor. Gritó con voz potente: cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en guarida de demonios, en refugio de espíritus inmundos, en nidos de aves impuras y asquerosas.
porque con el vino de su prostitución se han emborrachado todas las naciones. Los reyes de la tierra pecaron con ella, y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con ella, pues era buena para gastar. Oí otra voz que venía del cielo y decía: aléjate de ella, pueblo mío, no sea que te hagas cómplice de su maldad y tengas que compartir sus castigos, porque sus pecados se han apilado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Devuélvanle según ella ha dado, páguenle el doble de lo que ha hecho, viértanle doble medida de lo que ella daba de beber. Que sufra tantos tormentos y penas como fueron su orgullo y su lujo. Se dice a sí misma: domino como reina, no soy viuda, nunca conoceré el lamento. Por eso, y en un solo día, caerán sobre ella sus plagas, muerte, lamento y hambre, y quedará consumida por el fuego, pues poderoso es su juez, que es Dios el Señor. Llorarán y harán duelo por ella los reyes de la tierra, que con ella se acostaron y lo pasaban bien, cuando vean la humareda de su incendio. Se detendrán a distancia aterrados ante su suplicio y exclamarán: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora te arrasó el juicio! Llorarán y se lamentarán por ella los comerciantes de la tierra, porque ya no hay quien compre sus mercaderías, sus cargamentos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, telas de lino fino y púrpura, vestidos de seda y escarlata, maderas, perfumes, objetos de marfil y muebles muy costosos, bronce, hierro y mármol, especias, perfumes, mirra e incienso, vino y aceite, harina y trigo, vacunos y corderos, caballos y carruajes, esclavos y mercaderías humanas. Dirán: ya no verás más las frutas que ansiabas. Se acabó para ti el lujo y el esplendor, y jamás volverán. Los que trafican con estas cosas y con ella se enriquecían, se mantendrán a distancia, horrorizados por su castigo, llorando y lamentándose. Dirán a gritos: ¡ay, ay de la gran ciudad, la que vestía de lino, púrpura y escarlata, y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas! En una hora se acabó tanta riqueza. Todos los capitanes, navegantes, marineros y cuantos se ocupan en los trabajos del mar se detuvieron a distancia y gritaron al contemplar la humareda de su incendio: ¿dónde se ha visto jamás ciudad como esta? Y echando polvo sobre su cabeza decían, llorando y lamentándose: ¡ay, ay de la gran ciudad, donde se hicieron muy ricos gracias a su lujo cuantos tenían naves en el mar! En una hora ha quedado devastada. Alégrense por ella, cielos, y también ustedes, los santos, los apóstoles y los profetas, porque Dios les ha hecho justicia y le hizo pagar. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra tan enorme como una piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: así, con igual violencia, será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no se volverá a ver más. Nunca más se oirán en ti el son de arpas y cítaras, flautas y trompetas. No trabajarán más en ti artesanos de ningún arte. No se oirá más en ti ruido de molino, ni brillará
luz de lámpara. No se oirán más en ti los cantos del novio y de la novia, porque tus comerciantes eran los magnates de la tierra, y con sus hechicerías se extraviaron las naciones. En esta ciudad fue hallada sangre de profetas y santos, y de todos ellos fueron degollados en la tierra. Voy a mostrarte el juicio. Y Dios revela lo que vale realmente la ciudad perseguidora, próspera y poderosa. Para todos los que vivían en el imperio, Roma era la personificación del imperio y de su cultura. Al llegar a la capital quedaban deslumbrados por sus edificios, sus teatros, sus luces, la animación de su población incontable. Y no les costaba venerar a Roma como una divinidad casi. La duración del imperio, que le acarrea la reputación de invencible y divino, es puro engaño. Y ahí es donde entra la frase, era y no es y pasa pronto. A diferencia de Dios que es y que ha de venir. Juan figura a Roma como una mujer endemoniada. La púrpura, color de los emperadores, y el oro, signo de su riqueza, tapan su impureza y su crueldad. Pero al mismo tiempo, la que lleva a los hombres a servir a divinidades falsas y la que asesina a los mártires. Entonces Juan habla del futuro cercano de Roma, usando símbolos, algunos de los cuales se interpretan sin esfuerzo. Estas 7 colinas designan sin ninguna duda a Roma. Los 7 reyes son una cifra simbólica de emperadores. Los 10 cuernos son los reyes de los pueblos bárbaros aliados a Roma. Estos satélites serán los instrumentos de Dios para destruirla. Sin embargo, seguirán como fuerzas hostiles a la iglesia. Cayó Babilonia la Grande. Esta había sido el grito de los profetas que saludaban la caída de la ciudad opresora. Y Jesús decía, al profetizar la caída de Jerusalén, enderécense, como podemos verlo por ejemplo en Lucas 21, verso 28. También aquí se usa la expresión, pueblo mío, aléjate de ella. Vivan en el mundo sin ser del mundo. Hagan todo lo posible para convertir esta sociedad, sus aspiraciones y su cultura, pero no vendan su alma. Y cuando Dios venga a juzgar a estas estructuras anquilosadas, estén listos para dejarlo todo y para volver al desierto, a la pobreza, antes de acostarse entre los muertos de la historia. Sin duda, para Juan la bestia era la figura del imperio romano. Veía en ella un instrumento del demonio y profetizó su caída. Y pensar que durante siglos el occidente cristiano soñó con el esplendor de Roma. El nombre de Roma resumía todo el empuje de su imperio. Muchos pueblos habían sido conquistados e integrados bajo el dominio de su poder fuerte controlador por un orden legal y moral. La famosa paz romana permitió la extensión de una cultura de la que somos herederos, pero también el aflujo de Roma de las riquezas del mundo engendraba la corrupción. Todos aquellos que no aceptaban la paz y la moral que la nación más desarrollada quería imponerles eran destruidos con la mayor crueldad posible. Y el Apocalipsis ve en Roma la ciudad maldita. La iglesia de hoy sufre otra persecución que sabe disimularse, pero que es dirigida desde países todopoderosos y que dispone de recursos enormes.
Hoy todavía el cristianismo se identifica en gran parte con el mundo occidental, el que promueve en el mundo valores cristianos, aún sin quererlo. Pero también se hace el apóstol de un liberalismo estrechamente vinculado con el reino del dinero. Es de los primeros países reputados cristianos, entre comillas, de donde salen las influencias más corruptoras y dañinas para la salud moral de los pueblos. Al mismo tiempo, su superioridad técnica les permite despojar sin violencia aparente a las otras naciones, mientras les predican principios económicos y políticos que convienen a sus propios intereses. Algo muy llamativo que debemos tener en cuenta es las famosas apariciones marianas. Y aquí nos hacemos una pregunta, es que ¿debemos nosotros relacionar las apariciones de la Virgen con el juicio que se avecina? No es de extrañar que la Virgen María utilice la gracia que ha recibido de Dios y que intervenga de vez en cuando para manifestarse a los pobres. Ella no entrega ningún mensaje nuevo o revelaciones que muchos esperarían o siguen esperando, ¿verdad? Y es por eso que fabrican muchas revelaciones de este tipo y que tienen éxito. Más bien repite palabras del Evangelio con una fuerza tal que las conversiones se multiplican. Entonces, las apariciones están indicando que la iglesia no ha cumplido su misión, sino muy parcialmente. Entonces, María viene a socorrer a sus hijos olvidados. Y uno de los canales a través de los cuales se expresa el Espíritu Santo, quien nunca ha dejado de repetir el Evangelio por medio de los profetas y milagros. En los últimos 30 años, o si vamos más 100 años atrás, muchas apariciones marianas ocurrieron en varias partes del mundo. Algunas reconocidas por la Iglesia Católica y otras aún no reconocidas. Y también hay muchas revelaciones marianas que fueron desechadas por la Iglesia Católica, definitivamente. Y aquí nos hacemos una pregunta, esto es muy llamativo. ¿Por qué se hacen más numerosas ahora estas apariciones e invitan a la conversión con más insistencia? ¿Será tal vez porque la humanidad entra en una edad crítica? ¿O porque las fuerzas del mal son más activas en el mundo? Pero hay que tener en cuenta que el demonio está enfurecido, porque él sabe que ya le queda poco tiempo.